Mi novia se fue con su ex porque él era el amor de su vida, ahora me pide que siga pagando sus deudas. Hola a todos. La verdad, jamás imaginé que algún día me sentaría a escribir algo así. Sin embargo, he llegado a un punto en el que necesito sacar todo esto que llevo dentro. Me siento confundido, herido y, sobre todo, traicionado. Tal vez contar mi historia me ayude a ordenar mis ideas, o quizá alguien que lea esto pueda darme un consejo sincero. Me llamo Martín, tengo 29 años y soy propietario de un restaurante de comida rápida. No es un sitio elegante ni pretende serlo, pero para mí tiene un valor enorme. Lo levanté desde cero. Antes de tenerlo, trabajé durante años en cocinas que no eran mías, cumpliendo turnos interminables, soportando el cansancio y guardando cada moneda que podía ahorrar. Con muchísimo esfuerzo y sacrificio, finalmente abrí mi propio negocio. Con el paso del tiempo, el restaurante empezó a funcionar mejor de lo que esperaba. Gané clientes habituales, mi nombre comenzó a sonar en el barrio y, poco a poco, me hice un lugar. Puedo decir con orgullo que vivo de lo que me apasiona. Gracias a eso me compré un coche y, tras seguir esforzándome, también conseguí mi propia casa. No es grande ni lujosa, pero es cómoda, cálida y suficiente para mí. Nunca he sido ambicioso en cuanto a lujos, me basta con trabajar duro y ver que mis metas se cumplen a base de constancia y disciplina. Fue justo en esa etapa de crecimiento, cuando todo parecía ir en ascenso, que conocí a Valeria. Ella tenía 25 años y, en ese momento, yo no estaba buscando una relación seria. Pensaba más en el negocio que en el amor. Pero la vida, a veces, tiene otros planes. Recuerdo claramente el día que entró por primera vez al restaurante. Era viernes por la tarde y el lugar estaba lleno. Faltaba personal, así que yo mismo estaba atendiendo en la caja. Entonces apareció ella. Hizo su pedido con una sonrisa tímida, pero lo que realmente me llamó la atención fue su mirada. Me preguntó si el restaurante era mío y, cuando le respondí que sí, se sorprendió. Me felicitó y empezamos a hablar un poco más de la cuenta para lo ocupado que estaba todo. Desde ahí, todo avanzó rápido. Comenzamos a salir y al principio todo era emoción, novedad, esas famosas mariposas en el estómago que te hacen sentir que cualquier esfuerzo vale la pena. Valeria era cariñosa, detallista y tenía una manera de mirarme que me hacía sentir importante. Sin darme cuenta, formalizamos la relación y a los pocos meses ya éramos novios. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar ciertos rasgos de su carácter que no había visto antes. Valeria era muy celosa y, en ocasiones, bastante inestable. Si me veía hablando con alguna clienta, aunque solo estuviera haciendo mi trabajo, se incomodaba. Si alguien comentaba algo en mis redes sociales, inmediatamente quería saber quién era y qué intención tenía. Al principio interpreté esos celos como una muestra de interés, como si fueran prueba de cuánto le importaba lo nuestro. Estaba enamorado y preferí ignorar las señales en vez de poner límites. Con el paso de los meses, esas actitudes se hicieron más constantes. Empezamos a discutir por cosas pequeñas, casi absurdas. Había días en los que estaba tranquila y amorosa, y otros en los que cambiaba de humor sin razón clara. A veces me decía que yo era lo más importante en su vida, y otras parecía cuestionarlo todo. Yo intentaba justificarla, pensando que tal vez arrastraba inseguridades o heridas del pasado. Mi gran error fue creer que el amor, por sí solo, podía solucionarlo todo. Porque sí, yo estaba profundamente enamorado. Me imaginaba un futuro a su lado. Pensaba en matrimonio, en formar una familia, en compartir proyectos. Siempre la incluía en mis planes y estaba convencido de que ella sentía lo mismo. Pero hace unos meses todo empezó a cambiar. Noté que Valeria ya no era la misma. Se mostraba distante, distraída, como si estuviera presente físicamente pero con la mente en otro lugar. Cuando le preguntaba qué le ocurría, respondía que estaba cansada o preocupada por asuntos personales. Intenté no presionarla, darle espacio, pero esa frialdad empezó a dolerme. Las discusiones aumentaron y los silencios incómodos se volvieron parte de nuestra rutina diaria. No soy alguien desconfiado por naturaleza, pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse.
Era una sensación difícil de explicar, como una voz interna que me advertía que algo no estaba bien. Un día, mientras ella estaba en el baño, su teléfono vibró sobre la mesa. Nunca he sido de revisar el celular de nadie, y no tenía intención de hacerlo. Sin embargo, la pantalla se iluminó y vi una notificación de un número que no estaba guardado. El mensaje decía: "Nos vemos mañana. No puedo dejar de pensar en ti". Sentí un vacío en el estómago. Al principio quise convencerme de que debía haber una explicación inocente, quizá un amigo bromeando. Pero en el fondo sabía que no era así. Aún así, no dije nada en ese momento. Preferí guardar silencio y observar. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Tomé una decisión que no me enorgullece, la seguí sin que se diera cuenta. Necesitaba saber la verdad. Me dijo que iba a visitar a una amiga, pero en lugar de eso la vi entrar a un café. Aparqué el coche a cierta distancia y me quedé mirando. Poco después llegó un hombre. Al principio no lo reconocí, pero luego recordé que Valeria me había hablado de él alguna vez, su ex. Se saludaron con demasiada confianza, se abrazaron y comenzaron a conversar como si fueran una pareja que nunca se separó. En ese instante sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Aún quería creer que estaba malinterpretando la escena, pero lo que veía frente a mí era claro. Valeria me estaba engañando. No me acerqué. No hice escándalo. Me quedé allí, inmóvil, con una mezcla de rabia, tristeza y decepción que me quemaba por dentro. Después de unos minutos me fui. No tenía fuerzas para enfrentarla en ese momento. Esa misma noche, cuando regresó a casa, decidí hablar. Me senté frente a ella y, sin rodeos, le dije que sabía la verdad. Al principio lo negó, pero cuando notó que estaba completamente seguro, bajó la mirada. Lo que dijo después terminó de romperme. Entre lágrimas, admitió que sí, que había estado viéndose con su ex. Y no solo eso, me confesó que él era el verdadero amor de su vida. Me aseguró que me quería, pero que nunca había dejado de amarlo a él. Escuchar esas palabras fue como sentir una puñalada directa en el corazón. Hasta ese día yo creía que nuestros problemas tenían solución, que todo se podía superar. De repente entendí que, para ella, yo solo había sido una especie de reemplazo, un refugio temporal mientras seguía emocionalmente atada a otra persona. En ese momento no supe qué decir. Me quedé mirándola en silencio, tratando de contener las lágrimas, sintiendo como todo lo que había imaginado para el futuro se desmoronaba frente a mí. Ella me suplicaba que la entendiera. Decía que no había planeado lo que pasó, que simplemente había vuelto a sentir cosas que jamás había dejado atrás. Yo, mientras tanto, me sentía completamente destrozado. Todo lo que habíamos construido en 3 años se desmoronaba de la manera más cruel posible. Fue en ese momento cuando entendí algo doloroso, pero necesario: el amor no basta si no hay sinceridad ni respeto de por medio. Lo que vino después, sin embargo, fue incluso más doloroso. Para que entiendan un poco el contexto, en nuestra relación yo siempre había sido quien se hacía cargo de los gastos grandes. Nunca me arrepentí de ser generoso, así era mi forma de demostrar afecto. Pero con el tiempo me di cuenta de algo que me enfureció: Valeria había terminado por acostumbrarse a depender de mí en absolutamente todo. Yo pagaba los servicios, los viajes pequeños que hacíamos, y hasta algunas deudas que ella tenía antes de estar conmigo. Una de esas deudas era el crédito del auto que ella conducía. Cuando empezamos nuestra relación, me contó que había comprado el coche a plazos y que le costaba mantener los pagos. En aquel momento, yo ya tenía el restaurante funcionando bien y pensé: no pasa nada, puedo ayudarla. Así que me hice cargo de las mensualidades, creyendo que era un gesto de apoyo, un acto de amor. Nunca imaginé que, más adelante, ese mismo acto se volvería un arma en mi contra. Unas semanas después de nuestra ruptura, mientras revisaba las cuentas en el restaurante, sonó mi celular. Era ella. Dudé un segundo antes de contestar, pero pensé que quizá quería recoger sus cosas o cerrar algún asunto pendiente. Contesté con voz seca, sin ganas de extender la conversación. «Hola, Martín», dijo, como si nada hubiera pasado.
¿Qué quieres, Valeria? Respondí. Me soltó que alguien le había avisado que aún no había pagado la mensualidad del auto y que debía hacerlo pronto para evitar intereses. Me quedé en silencio, incrédulo. Traté de bromear nerviosamente. No puede ser, ¿es en serio? No hablo en broma, me respondió. Tú siempre has hecho ese pago. Sentí que la sangre me hervía. La escuché y no pude contenerme. Escúchame bien, Valeria. Ya no somos nada. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que tu ex era el amor de tu vida y ahora quieres que siga pagando tus deudas. Ese auto es tuyo, no mío. Arréglatela sola. Hubo un silencio incómodo antes de que colgara. Pensé que eso sería todo, pero me equivoqué. Los días siguientes comenzaron las llamadas y los mensajes constantes. Me pedía que actuara como un hombre y que no podía desentenderme de un compromiso que, según ella, ya había asumido. La bloqueaba, y aún así encontraba la manera de escribirme desde otros números. La situación empeoró cuando el ex de Valeria, el mismo hombre con el que me había engañado, comenzó a llamarme también. La primera vez no contesté, pero después insistió tanto que tuve que responder para ponerle fin a la molestia. Verás, Martín, me dijo con un tono burlón. Sí, ¿quién habla? Soy Sergio, la pareja de Valeria. No podía creerlo. Ese tipo, que todavía vivía con sus padres y no había hecho nada por su vida, ahora tenía la osadía de llamarme y exigir algo. ¿Y qué demonios quieres? Le respondí. Mira, no quiero problemas, dijo. Solo quiero que entiendas que lo justo es seguir apoyando a Valeria. Ella te dio 3 años de su vida, 3 años de juventud que no va a recuperar. Lo mínimo que puedes hacer es pagarle lo que le corresponde. Me quedé helado. Perdón, ¿qué dijiste? Balbuceé, incrédulo. Sí, dijo que debía cubrir al menos un año de alquiler y los gastos pendientes del auto, porque para mí eso no era nada. Tenía un restaurante que me daba dinero, y según él, debía seguir manteniéndola. Exploté. Mira, imbécil, durante 3 años le di todo, estabilidad, apoyo, techo y hasta pagué sus deudas. No me vengas con que le debo algo, porque quien me falló fue ella. No voy a dar un peso más. Tú, que apenas te vales por ti mismo, ¿me vienes a decir que debo mantenerla mientras ahora eres su gran amor? Aprende a ganarte las cosas con tu propio esfuerzo, le grité antes de colgar. Esa fue la última llamada de Sergio, pero no la última insistencia de Valeria. Los mensajes siguieron llegando. Martín, sé razonable, no me dejes sola o si de verdad alguna vez me quisiste, cumple tu palabra y paga lo que falta. Pero yo ya había tomado una decisión firme. No se trataba solo del dinero. Era cuestión de respeto. Yo había dado demasiado en esa relación, oportunidades, apoyo, estabilidad, afecto. Ella, en lugar de valorar eso, me traicionó con alguien que claramente no estaba a su altura. Y lo peor, lejos de sentir vergüenza, esperaba que yo siguiera siendo su salvador mientras compartía su vida con otro. Esa experiencia me abrió los ojos de golpe. Aprendí que, cuando uno no pone límites, puede terminar convertido en un cajero automático emocional y financiero. Cada mensaje, cada intento de manipulación, solo fortaleció mi decisión, no iba a pagar nada más. El auto era su problema, el alquiler era su problema, su nueva vida con su amor de siempre era su problema. Yo no soy perfecto, pero sé lo que he logrado con esfuerzo y sudor. Nadie me regaló nada, y tampoco vine a que alguien solucionara mis deudas. Si quería quedarse con su ex, perfecto. Pero que también se hiciera cargo de sus responsabilidades. Decidí cortar todo contacto. La bloqueé de todos lados, incluso de números desconocidos. Le pedí a mis empleados del restaurante que no la dejaran entrar si alguna vez aparecía. No buscaba humillarla, necesitaba cuidar mi paz mental y proteger el negocio que con tanto sacrificio había construido. Los primeros días fueron difíciles. No lo voy a negar. Me sentía enojado, dolido y vacío al mismo tiempo, como si una parte de mí se hubiera ido junto con todo lo que creí que teníamos.
Había invertido años de mi vida en alguien que, al final, solo me utilizó. Pero con el tiempo comencé a ver las cosas con más claridad. Todavía duele, no voy a mentir, pero sé que tomé la decisión correcta, no volvería a poner un peso en la vida de alguien que me traicionó y que ni siquiera tuvo la decencia de irse con dignidad. Después de todo lo que pasó, pensé que ya había cerrado ese capítulo. La bloqueé de todos lados, puse límites claros y me concentré en seguir adelante. Creía que eso sería suficiente, pero estaba equivocado. Un par de semanas pasaron tranquilas, hasta que un día sonó mi celular con un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero por costumbre lo hice. Para mi sorpresa, era Valeria. Martín, por favor, no me cuelgues, suplicó entre sollozos. ¿Qué quieres ahora? Le respondí con frialdad. Por favor, ayúdame al menos con lo del auto. No quiero que la deuda crezca más. Si no pagamos este mes, me van a cobrar intereses y no tengo cómo hacerlo. Solo necesito que me des algo de dinero. Me quedé en silencio unos segundos. No podía creer que todavía tuviera la desfachatez de pedirme dinero después de todo lo ocurrido. Valeria, ya te lo dije. Ese auto es tuyo, no mío. Es tu responsabilidad. No voy a pagar nada, contesté firme. Ella empezó a llorar más fuerte. Martín, entiéndeme. Le prometí a Sergio que tú cubrirías todo. Le aseguré que no nos faltaría nada porque tú siempre habías estado ahí, porque tienes dinero, porque eres rico. Escuchar eso me hizo hervir la sangre. ¿Rico? Respondí casi riéndome de lo absurdo. ¿Tú crees que tener un restaurante me hace millonario? ¿Sabes cuántas horas trabajo al día para que esto funcione? No soy rico, Valeria. Todo lo que tengo me lo he ganado con esfuerzo, no con promesas baratas. Si quieres salir de tus deudas, búscate un trabajo. En ese momento, un ruido extraño indicó que alguien más había intervenido. Otra voz tomó el teléfono. Mira, malnacido, dijo Sergio, con un tono amenazante. Si no quieres que le pase algo a tu puestito de hamburguesas, más te vale cooperar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me mantuve firme. ¿Amenazarme? Le respondí exaltado. Escúchame bien, parásito. Si tocas mi restaurante, irás directo a la cárcel. No tengo miedo de ti ni de nadie. ¿Quieres dinero? Consíguete un empleo como cualquier persona decente, porque de mí no vas a ver un solo peso. Colgué de golpe. Minutos después volvió a sonar mi celular, pero no contesté. Más tarde recibí un audio de Valeria, llorando. Por favor, Martín, ayúdame. No puedo con esto sola. Es mucho dinero y si no me das algo, Sergio me va a dejar, y me quedaré sin nadie que me apoye. No pude evitar reírme con ironía. Todo lo que le preocupaba era que ese tipo la abandonara, su plan siempre giraba en torno a vivir a costa de alguien, ya fuera yo o él. Decidí responderle con sarcasmo. Abrí mi galería, busqué un video que había guardado hacía tiempo, el famoso meme de Don Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo. Lo envié junto con un mensaje que decía: este es el himno oficial de tu situación. Mucha suerte con tu gran amor y tus deudas. Después de enviarlo, sentí un alivio inmediato, como si hubiera cerrado ese capítulo. Sin embargo, sabía que no podía quedarme solo con la burla. Sergio había lanzado una amenaza directa contra mi restaurante, y eso ya no era un juego. Al día siguiente fui a hablar con mi abogado. Le conté todo, las llamadas, los mensajes, el audio y la amenaza explícita. Le mostré registros, capturas de pantalla y el audio de Valeria llorando. Mi abogado fue claro, lo que estaban haciendo era extorsión, y podía denunciarlo. Además, las amenazas contra mi negocio eran un asunto serio. No dudé ni un segundo. Presenté una denuncia formal y pedí medidas de protección. Paralelamente, contraté seguridad privada para el restaurante. Instalé cámaras adicionales, reforcé entradas y expliqué la situación a mis empleados para que estuvieran atentos. No quería arriesgarme ni por mí ni por mi equipo.
Lo irónico de todo es que mientras yo hacía todo lo posible por proteger lo que con tanto esfuerzo había construido, ellos probablemente seguían pensando en cómo sacarme dinero. Días después recibí un mensaje desde otro número desconocido, claramente de Sergio. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto y apoyar a Valeria. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Ese fue el último intento de chantaje que llevé a mi abogado. Cada mensaje, cada intento de manipulación, solo demostraba lo desesperados que estaban. A nivel personal, no voy a mentir, me afectó. No es fácil aceptar que alguien en quien confiabas pueda traicionarte y, encima, intentar aprovecharse de ti después de la ruptura. Pero lo que más me impactó no fue la infidelidad, aunque dolió, sino la mentalidad de dependencia y abuso. Que alguien piense que merece que otro cargue con sus deudas solo porque compartieron tiempo juntos es algo que aún me cuesta comprender. Sergio, por otro lado, solo confirmó lo que ya sabía, un hombre sin ambición, sin trabajo, sin dignidad, dispuesto a vivir a costa de otros. Me dio rabia, sí, pero también lástima. ¿Cómo alguien puede sentirse cómodo pidiendo dinero a otro para sostener a su pareja? Es la cima de la mediocridad. Hoy puedo decir que no tengo miedo. Estoy protegido legalmente y con seguridad reforzada. Si intentan algo, deberán enfrentar las consecuencias. Más allá de eso, me siento más fuerte que nunca. Esta experiencia me enseñó que poner límites no es egoísmo, es justicia contigo mismo. Aprendí a no confundir amor con obligación y entendí que ayudar está bien siempre que la otra persona también haga su parte. Lo que viví con Valeria y Sergio fue amargo, pero necesario. A veces pienso en el contraste, yo paso mis días trabajando, pensando cómo hacer crecer mi restaurante, mientras ellos probablemente siguen buscando a quien sacarle dinero. Y aunque en su momento eso me enfureció, ahora me genera alivio. Yo sigo avanzando, ellos siguen estancados. El amor de su vida resultó ser un hombre que no podía pagar ni su propio café, y ella, en lugar de verlo con claridad, todavía tuvo la desfachatez de pedirme que la sostuviera económicamente. Esa es la gran diferencia entre alguien que construye y alguien que destruye. Hoy sigo con mi vida. Mi restaurante está más fuerte que nunca, con nuevas medidas de seguridad y con clientes que me respaldan. Y yo, a nivel personal, estoy aprendiendo a disfrutar de mi soltería y de mi independencia. Valeria y Sergio, no sé qué será de ellos. Tal vez sigan juntos, tal vez no, pero lo que sí tengo claro es que no volverán a ver un solo peso mío. Y si hay algo que puedo aconsejar a cualquiera que lea esto, es lo siguiente: nunca permitan que alguien los manipule usando el amor o la culpa para aprovecharse de ustedes. El amor verdadero no exige que pagues las deudas de otro, ni que sacrifiques tu dignidad para mantener a alguien que no mueve un dedo. Aprendí esa lección de la manera más dura, pero agradezco haberlo hecho ahora y no más adelante, cuando el precio habría sido aún mayor. Actualización: como conté antes, ya había tomado medidas legales contra Valeria y Sergio. La denuncia estaba presentada, la seguridad del restaurante reforzada y yo intentando seguir con mi vida. Aún así, quedaba la incómoda duda de si Sergio realmente cumpliría sus amenazas. Esa duda se resolvió una noche que nunca olvidaré. Era jueves, pasada la medianoche. El restaurante ya estaba cerrado, pero como siempre, había un velador de turno. Yo descansaba en casa después de un día agotador cuando sonó mi teléfono. Era el velador, nervioso y con la voz entrecortada. Señor Martín, acaban de atrapar a un hombre intentando rayar las paredes del restaurante con spray de pintura. Me levanté de golpe de la cama. ¿Qué? ¿Estás seguro? Pregunté incrédulo. Sí, lo vi con mis propios ojos. Estaba a punto de manchar toda la fachada cuando lo sorprendí. Le grité que se detuviera y salió corriendo. Llamé a la policía y llegaron en minutos. Lo persiguieron varias cuadras hasta atraparlo. ¿Quién era? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. Ese tal Sergio, respondió el velador. Me quedé helado por unos segundos. Sentí una mezcla de rabia, alivio y hasta risa irónica. El hombre que había pasado semanas amenazándome ahora había tenido el descaro de intentar cumplirlo con un bote de pintura.
Me vestí rápido y fui al restaurante. Al llegar, la patrulla todavía estaba afuera. Me acerqué a los oficiales y confirmé los hechos. Sergio había sido atrapado con las manos literalmente manchadas de pintura. Intentó escapar corriendo, pero no llegó muy lejos. El velador me contó que, cuando lo enfrentó, gritaba cosas incoherentes como: «Este lugar no vale nada. Si no me paga, arruino el negocio». Eso dejó claro cuál era su intención. Lo trasladaron a la comisaría y esa misma noche tuve que presentarme para ratificar la denuncia. Ya tenía en curso el caso de extorsión por llamadas y mensajes, y ahora se sumaba el intento de vandalismo. Legalmente, fue prácticamente el golpe de gracia contra él. Los días siguientes fueron intensos. Mi abogado me mantenía informado de cada movimiento. Sergio enfrentaba cargos por extorsión, amenazas y daños en grado de tentativa. Aunque el daño material no se concretó, ser sorprendido infraganti con el spray, junto a los mensajes previos, dejaba poco margen de duda. Valeria, por supuesto, intentó contactarme nuevamente, pero no directamente, lo hacía a través de conocidos en común, pidiéndoles que intercedieran y que yo retirara la denuncia. Alegaba que Sergio no merecía ir a la cárcel y que había actuado por desesperación. Incluso algunos conocidos me insinuaron que tal vez estaba exagerando y que lo mejor era dejarlo pasar. Pero yo no cedí. Había soportado infidelidades, humillaciones, chantajes y amenazas, ya era suficiente. No me correspondía perdonar algo que claramente constituía un delito. Si lo hubiera dejado pasar, habría dado el mensaje de que cualquiera podía intimidarme o poner en riesgo mi trabajo sin consecuencias. El proceso fue rápido, porque las pruebas eran contundentes: registros de llamadas, capturas de mensajes, el audio de Valeria suplicando dinero y la amenaza directa, y finalmente el intento de vandalismo con la intervención policial. Sergio terminó condenado. No fue una sentencia larguísima, pero suficiente para que comprendiera que la vida no se resuelve viviendo a costa de otros ni mediante la violencia. Pasaría un tiempo en la cárcel y además quedaba con antecedentes. En cuanto a Valeria, nunca fue acusada directamente porque no ejecutó las amenazas ni el vandalismo. Sin embargo, quedó clara su complicidad moral en todo el asunto. Yo ya no tenía nada que hablar con ella y lo dejé así. Hubo un último intento suyo de apelar a mis sentimientos. Una noche recibí un mensaje larguísimo desde un número desconocido. Decía cosas como: ¿no entiendes lo que significa para una mujer quedarse sola? Yo solo quería que alguien me apoyara. Y si Sergio termina preso, yo también me hundo con él. Lo leí una sola vez y luego lo borré. No respondí. Esa persona ya no forma parte de mi vida. Así fue como todo terminó. Hoy, mirando hacia atrás, siento un alivio enorme. Durante meses viví en un círculo de manipulación, donde mi generosidad era usada como moneda de cambio y mi amor confundido con obligación. Creí que ayudaba a alguien que me necesitaba, cuando en realidad solo estaba alimentando la comodidad de dos personas incapaces de valerse por sí mismas. Mi restaurante sigue en pie, más fuerte que nunca. La noticia de lo ocurrido se corrió entre mis clientes y, lejos de alejar a la gente, me trajo más apoyo. Muchos me felicitaron por no dejarme intimidar, algunos incluso dijeron que esa firmeza era la razón por la que admiraban mi negocio, porque reflejaba mi carácter. A nivel personal, aprendí que no todo se trata de dar. Hay que saber cuándo poner un alto, porque de lo contrario uno termina vacío, usado y hasta en peligro. También entendí que no todas las personas merecen tu ayuda y que el amor no justifica sacrificar tu dignidad ni tus principios. Sergio pagó las consecuencias de sus actos. Valeria, bueno, ella eligió su camino. Yo elegí el mío y aunque esta experiencia me dejó cicatrices, también me dejó una enseñanza invaluable. Lo que se construye con esfuerzo y sudor se defiende con la frente en alto, sin miedo y sin ceder ante chantajes. Hoy puedo decir con orgullo que salí de esto más fuerte. Tengo mi restaurante, mi paz y, sobre todo, la tranquilidad de haber puesto un punto final a una historia que nunca debió empezar de esa forma. Ese fue el cierre. Y créanme,
no hay mejor sensación que mirar hacia atrás y saber que no caía en las manos de quienes solo querían aprovecharse.